En esta tercera parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial vamos a enfocarnos fundamentalmente en la resistencia vascular periférica. Como hemos visto a lo largo de las dos primeras partes de los videos de la fisiopatología, el aumento de la resistencia periférica sería en general la causa del mantenimiento o de la perpetuación de la hipertensión arterial, haciendo que la misma no tenga una cura, sino solamente poder ser controlada bajo diferentes tipos de tratamiento. En primer lugar, cuando hablamos de la resistencia periférica, generalmente nos encontramos hablando de las arteriolas, pero una de las cosas que no podemos olvidar es la función del endotelio. Tenemos que recordar que el endotelio es el órgano endocrino más grande que tiene el cuerpo humano, el cual, como todos sabemos, cumple funciones muy importantes en relación a la circulación de la sangre, tanto en la liquidez del mismo como en el tono vascular. Como podemos observar en este gráfico, un sinnúmero de sustancias, ya sean hormonales, autacoides o de otros tipos, tiene sus efectos sobre el endotelio, el cual puede tener o no receptores, el cual inicia, según la regulación que se deba hacer, un proceso de vasodilatación o vasoconstricción. Una de esas fuerzas justamente o elementos importantes que actúa sobre la superficie del endotelio es la propia fuerza tangencial de cizallamiento que ejerce la sangre contra la superficie del mismo. También podemos observar la acción de la angiotensina 2, podemos observar la acción de la acetilcolina, podemos observar la acción de la serotonina, de la endotelina, de la bradicinina, etc. Cada uno de ellos actúa sobre diferentes tipos de receptores que finalmente, como dije, van a producir un equilibrio entre la vasodilatación y vasoconstricción, pero que está muy relacionada justamente con la fuerza de cizallamiento que trae la sangre golpeando en forma perpendicular a la superficie del endotelio. Esas acciones que ejercen sobre el endotelio van a indirectamente a actuar sobre la musculatura lisa de este vaso sanguíneo, generando vasodilatación y antiproliferación por un lado o contracción y proliferación por otro lado. Entre los que actúan produciendo contracción y proliferación son todos agentes que producen justamente vasoconstricción, como la angiotensina 2, que actúa sobre su receptor AT1, la endotelina, que actúa sobre su receptor ATA. También tenemos el tromboxano, que sabemos todo que es un gran vasoconstrictor, que tiene también su propio receptor, al igual que comparte con la prostaglandina H2. En cambio, aquellas sustancias que van a producir vasodilatación y antiproliferación son la prostaciclina a través de la activación del AMP cíclico, el óxido nítrico a través del aumento del GMP cíclico, aunque en este punto tenemos también que recordar que el óxido nítrico, si es degradado muy rápidamente, también rápidamente es convertido en radicales libres o sustancias oxidantes como el hidroxilo o el peroxinitrito. Eh, es importante también recalcar en este punto que si esto se mantuviese en equilibrio, aún ante la producción de vasoconstrictores como sobre todo la endotelina, vamos a ver que ellos se autorregulan o se retroalimentan negativamente ante su acción vasoconstrictora. ¿Qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, la endotelina, cuando actúa sobre el vaso sanguíneo produciendo vasoconstricción, rápidamente también a través del endotelio va a generar la liberación de otros vasodilatadores como la prostaciclina y el óxido nítrico, generando entonces un equilibrio en su acción vasoconstrictora. En este gráfico podemos explicar cómo los factores de crecimiento en la hipertensión arterial inician
la hipertrofia de las células que pueden ser las células musculares cardíacas o las células musculares lisas. Como ejemplo tenemos la angiotensina 2, que una vez que se une a su receptor en la membrana de la célula muscular, va a hacer que el fosfatidil bifosfato que tenemos aquí en la membrana se hidrolice y se convierte en inositol trifosfato. Y por otro lado, hace que el diacilglicerol pueda activar a una quinasa C que está unida a un intercambiador un canal de intercambiador de sodio-hidrógeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación? El inositol trifosfato va a aumentar el calcio intracelular, es lo que hace, y por el otro lado, el intercambiador sodio-hidrogenión hace que el hidrogenión salga de la célula y el sodio ingrese. En este sentido vamos a tener niveles elevados de calcio y de sodio con un pH alcalino. Estas son las situaciones o el medio intracelular necesario para iniciar el crecimiento y la síntesis de proteína dentro de esta célula, que va a llevar a la hipertrofia celular. No tenemos que olvidarnos también de esta otra situación que ya hemos explicado en la parte 2 de la fisiopatología de la hipertensión esencial, que es que ante ingestas elevadas de sodio o el aumento o expansión del volumen extracelular, se produce un inhibidor endógeno de la bomba sodio-potasio ATPasa, que como vemos sobre el músculo liso bloquea nuestra bomba sodio-potasio, aumentando los niveles de sodio intracelular, el cual rápidamente se intercambia por calcio, el cual ingresa e inicia de vuelta justamente la vasoconstricción, debido a que sabemos todos que es necesario aumentar los niveles de calcio intracelular en el músculo liso para generar la vasoconstricción del mismo. Otros mecanismos o factores que están relacionados a las acciones vasculares del sistema renina-angiotensina son, por ejemplo, la acción de estrés oxidativo, que aumenta bastante la angiotensina 2, el cual genera dentro de los vasos sanguíneos cambios estructurales, inflamación vascular y remodelamiento por un lado, y por el otro lado cambios funcionales y disfunción endotelial. Eso va a generar una alteración de la relación de la capa media con la luz, haciendo que aumente, sobre todo en las arteriolas, en donde se va a generar algo que nosotros conocemos como remodelado eutrófico. Esta situación va a llevar a un aumento de la resistencia periférica y por lo tanto a un aumento o mantenimiento de la hipertensión. Aquí podemos ver lo que ocurre de vuelta justamente en relación a cómo se ve el endotelio en una persona con normotensión, con hipertensión leve y con hipertensión severa. En ese sentido vemos que cuando hay una normotensión, la relación de vasoconstrictores, en este caso de la endotelina, que es lo que específicamente muestra este gráfico, con los factores vasodilatadores está en equilibrio. Cuando hay una hipertensión leve, ya tenemos algunos factores que están actuando negativamente sobre el endotelio, que puede ser justamente el estrés de cizallamiento. Acordémonos que cuando aumenta la presión aumenta la velocidad de flujo. Eso puede empezar a tensionar más con el estrés con que cae la sangre en forma perpendicular sobre el endotelio. Eso se llama estrés de cizallamiento. La acción de la angiotensina 2, la acción de factores de crecimiento, la trombina, etcétera, va a hacer que en general vaya predominando la acción vasoconstrictora, en este caso de la endotelina, sobre los músculos lisos. Entonces, de a poquito esto puede ir perpetuándose para llegar a un cuadro de hipertensión severa, en donde justamente este equilibrio se ha roto entre vasoconstrictores y vasodilatadores, generando la acción de la endotelina ya no solamente de producir una vasoconstricción, sino también en forma muy similar a como vimos que hace la angiotensina 2, a iniciar el crecimiento o la hipertrofia de nuestros vasos sanguíneos.
Bueno, entonces el aumento de la resistencia periférica por alteraciones funcionales y estructurales del árbol arterial es lo que, como dijimos, va a generar el mantenimiento de la hipertensión arterial. Podemos obtener tres tipos de alteraciones estructurales. Aquí podemos ver dos de ellas. En primer lugar, en cuanto a la alteración estructural hablando. En primer lugar, la relación de la capa media con la luz aumenta, ya que lo que ocurre es que no es que haya una hipertrofia de la capa media, estamos hablando de las arterias pequeñas, no es que haya una hipertrofia de la capa media, sino que las células musculares lisas se aproximan más a la luz, haciendo que aumente esta capa media, pero sin modificar el diámetro total del vaso sanguíneo. Entonces, en ese sentido, sí aumenta la relación de la capa media con la luz, lo que va a generar un aumento de la resistencia periférica. En cuanto a lo que ocurre en las arterias grandes, lo que sí se observa es la hipertrofia de las células musculares lisas. ¿Sí? También hay un aumento de la relación capa media con la luz, pero sí hay un aumento de la sección del área de superficie de nuestro vaso sanguíneo. Estos son alteraciones estructurales, evidentemente. Y las alteraciones funcionales tienen que ver totalmente con la disfunción endotelial, en donde las acciones vamos a decir, antiinflamatorias o antiagregantes plaquetarias o vasodilatadoras, etcétera, del endotelio se va perdiendo de a poco. Esto es un gráfico experimental que muestra cómo es el epitelio, el endotelio de los vasos sanguíneos animales hipertensos, en donde se puede observar el aumento del tamaño, sobre todo el núcleo, donde muestra que hay una gran actividad celular, ¿verdad? Por ese motivo crece en tamaño la célula endotelial. Y también es importante recordar que hay un nexo fisiopatológico en cuanto a que en la hipertensión arterial todos sabemos que hay una gran sensibilidad de los vasos sanguíneos generando una vasoconstricción y que hay un remodelado eutrófico en las arterias pequeñas. Generalmente ese remodelado eutrófico es lo que más vemos como característica en la hipertensión esencial primaria. En cambio, la hipertrofia de vasos grandes solemos observar más en cuadros de hipertensión arterial secundaria. Pero un cuadro que todavía no hemos hablado que se observa en esta situación también es aquel que se conoce con el nombre de rarefacción capilar. La rarefacción capilar puede ser estructural y es cuando debido a una gran vasoconstricción y remodelado donde el flujo disminuye, vamos perdiendo áreas de superficie capilares, haciendo también que disminuya el flujo de sangre hacia algunos tejidos, sobre todo tejido muscular y esquelético, y en algunos tejidos glandulares. Y por el otro lado tenemos rarefacción funcional, que es que los capilares están cerrados en el sentido de que no hay flujo, están presentes pero no hay flujo. Estas dos situaciones que se presentan en el hipertenso, sobre todo en el que está el sensible también, va a alterar esa perfusión tisular y va a llevarnos a otra situación patológica importante, que es el síndrome metabólico, ya que si yo tengo una alteración por falta de capilares o porque los capilares están cerrados, la insulina no llegaría en forma adecuada a los tejidos periféricos, pero tampoco lo haría la glucosa. O sea, habría una alteración en la captación de glucosa por parte de las células, pero también una alteración de la llegada de la insulina, generando una suerte de resistencia periférica a la acción de la insulina. Y eso es uno de los mecanismos fisiopatológicos del síndrome metabólico. Bueno, aquí podemos ver todos los factores que controlan la presión arterial en líneas generales y cómo estos se ven afectados ante diferentes tipos de situaciones patológicas.
que estuvimos mencionando a lo largo de las 3 clases que hemos estado haciendo. En primer lugar, el ser humano que evidentemente se expone a ingestas elevadas de sodio, o aquel ser humano que nace con bajo número de nefronas, o que adquiere esta situación en forma a lo largo de lesiones, de injurias a nivel renal, aquel ser humano que está sometido al estrés, aquel ser humano que hereda poligénicamente alteraciones genéticas, aquel ser humano que aumenta de peso. O sea, estamos ante situaciones muy sociales, muy frecuentes. Por lo tanto, por eso es que esta patología es tan abarcante en cuanto a todos los mecanismos fisiopatológicos que se activan. Por ejemplo, esta situación de la ingesta excesiva de sodio con número reducido de nefronas, o con el estrés, etc., todo esto va a generar una alteración a nivel renal que va a determinar en la retención renal de sodio, en una disminución de la superficie de filtración glomerular, el aumento de la actividad simpática, que al mismo tiempo va a disminuir por lesiones, por injurias en la superficie de filtración, como va a estar activando al sistema renina-angiotensina por el otro lado. Entonces, estas situaciones me llevan a que la retención de sodio y la disminución de superficie de filtración ocurra un aumento del volumen de líquido extracelular, un aumento de la precarga, lo que va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Por el otro lado, la disminución de la superficie de filtración me lleva a mayor retención de sal. También tenemos todos aquellos que producen una venoconstricción que va a llevarme a un aumento de la precarga, como por ejemplo el simpático, ¿verdad? La acción del sistema renina-angiotensina, y eso a su vez vuelta a aumentar la precarga. También todos aquellos elementos que van a aumentar la contractilidad del músculo cardíaco, la propia actividad simpática, también la angiotensina 2. Y luego tenemos todos aquellos que alteran al vaso sanguíneo, tanto funcional como estructuralmente, como la angiotensina, alteraciones electrolíticas de la membrana celular, la hiperinsulinemia, que vimos que es uno de los cuadros que puede presentarse en personas con obesidad, que está en la clase de síndrome cardiometabólico. Sabemos que la insulina es un factor de crecimiento, y que cuando está ante una situación de disfunción endotelial, la insulina pierde su acción vasodilatadora y se convierte en una hormona que actúa como un factor de crecimiento, y alteraciones en los factores derivados del endotelio, una disminución de la producción de prostaciclina y de óxido nítrico, el aumento de radicales libres, el aumento de la acción de la endotelina y la angiotensina 2, etcétera, que van a llevarme a una hipertrofia estructural. Todo esto me lleva a un aumento finalmente del gasto cardíaco y también finalmente de la resistencia periférica, lo que va a determinar la hipertensión arterial. De la fisiopatología a la clínica, bueno, ¿cómo se presentan los pacientes? Y solamente con este gráfico podemos determinar 3 tipos de pacientes que tienen múltiples formas de presentarse. En primer lugar, el paciente 1 puede estar presentándose con una alteración fundamental de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El paciente número 2 puede presentarse sobre todo porque tiene una alteración en el manejo del sodio corporal, y el paciente número 3 puede presentarse por una activación o una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Como ven, todos son pacientes hipertensos esenciales, pero en cada uno de ellos evidentemente existe una alteración que predomina sobre la otra de todos los mecanismos que estuvimos explicando a lo largo de estas 3 clases. Es por eso que el tratamiento de la hipertensión esencial primaria es todo un arte, porque tenemos que ir buscando cuáles son los medicamentos mejores para el tratamiento de la hipertensión arterial de cada uno de estos pacientes. A veces terminamos con hacerle tratamiento de hasta 5 drogas cuando el paciente se vuelve un paciente resistente al tratamiento. Bueno, muchas gracias.